Daniel está denominando prevaricación asoladora. Ya no es el continuo. El continuo se refiere al imperio romano de los Césares, al imperial, al pagano. Pero la prevaricación asoladora se refiere al imperio romano papal, que, como acabo de decir, comenzó su trayectoria en el 538, cuando Justiniano establece al obispo de la iglesia que estaba en Roma, lo establece como el rey o el emperador de Europa. Bienvenidos, mis amados, nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales, que, como todos sabemos, se transmite por tu canal AD Séptimo. Gracias por estar en sintonía. Les recuerdo a mis amigos que están siempre pendientes de nuestra programación que por favor compartan este material con sus amistades, y también invito a quien nos sintoniza por primera vez que por favor se suscriba a este canal para que pueda llegarle a tiempo cada publicación. De esa manera también podrá hacer crecer este canal para la gloria de nuestro Dios. Vamos hoy a reflexionar acerca de unas preguntas que me han hecho algunas personas, específicamente a un gran hermano y amigo mío que se encuentra en la República de Venezuela. Pero antes, amado, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a pedir la unción del Espíritu Santo? Porque sin la unción del Espíritu Santo no llegamos a ninguna parte, no iremos a ninguna parte, no tendremos poder, no tendremos discernimiento, no tendremos sabiduría, no tendremos nada de eso, amado, porque es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros. ¿Y qué mejor forma de obtener estas bendiciones que pedírselo a Él directamente? Sí, al Espíritu Santo, que es el dador de todos estos dones y que fue dejado por nuestro Salvador Cristo Jesús hace 2000 años. Él dijo: os dejaré otro consolador. Él no dijo voy al cielo y regreso ahora en forma de espíritu. Él no dijo eso. Voy al Padre y enviaré, o Él enviará en mi lugar a otro consolador. Ese otro consolador es el Espíritu Santo. Y Jesús nos dice: y Él os guiará hacia toda verdad. Por eso es que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos conduzca hacia esa verdad ahora. Gracias, Consolador. Gloria a ti, Espíritu de verdad, Espíritu de sabiduría. Danos, Señor, esa unción que necesitamos para tener el discernimiento, para crecer en la gracia. Glorifícate en esta hora sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos, quien te dejó hace 2000 años acá en la tierra para llevar a cabo esta labor. Gracias, Señor Jesús, por haber dejado al Espíritu Santo en tu lugar. Pero en tu nombre agradecemos todo esto. Amén. Gloria a Jehová, amado, por esta maravillosa bendición. Muy bien, voy a comentarles acerca de las preguntas que mi hermano Carmelo Sofia nos hizo desde el estado Bolívar, allá en Venezuela. Él me dice, o me pregunta: Enrique, si Cristo cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo, esto significa que el lugar santo y el lugar santísimo se comunican. Ciertamente el Señor Jesús se encuentra en el lugar santísimo llevando a cabo el juicio investigador. Entonces,
en cuál lugar se realiza el servicio diario continuo o intercesión por nosotros cuando enviamos nuestros pecados al santuario celestial, en el lugar santo o en el lugar santísimo. Cristo oficia en ambos lugares. Este es el comentario y las preguntas que hace mi hermano. Vamos a comenzar a contestarlo. Quiero invitarte a buscar en el libro de Daniel, en el capítulo 8. Allí tenemos la primera parte de esta respuesta que se nos está pidiendo. Vamos a leer a partir de el versículo número 13. Allí nos dice el profeta Daniel lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, ¿hasta cuándo iba a durar la acción del continuo y de la prevaricación asoladora? Ya hemos concluido, amados, que el continuo se refiere al imperio romano pagano. Sí, hemos concluido en eso. Pero también hemos concluido que la abominación asoladora se refiere al imperio romano papal. Entonces tenemos allí al imperio romano, en términos generales, actuando como agencia perseguidora del pueblo de Dios. Primero como imperio romano pagano y luego como imperio romano papal. La pregunta es: ¿hasta cuándo durará la acción de estos imperios, el pagano y el papal romano? La respuesta es hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, tenemos que resolver el problema que se refiere a los 2300 días, es decir, 2300 tardes y mañanas, que se refiere a 2300 años. Para saber cuándo el santuario va a ser purificado, para saber cuánto tiempo va a durar el imperio romano pagano, para saber cuánto tiempo durará el imperio romano papal, era necesario y es necesario introducirnos en esta profecía, las 2300 tardes y mañana. Muy bien. En tal sentido, amado, esta profecía vamos a ubicarla en un tiempo específico, y es en el año 457 antes de Cristo. ¿Por qué vamos a ubicar el inicio de esta profecía en ese año? Porque en ese año el rey Artajerjes autoriza a los judíos a regresar a Jerusalén, a reedificar el templo, y los autoriza también a que formaran su propio gobierno. Por eso se toma como punto de partida este año, el 457. Antes de esta fecha hubo dos decretos más, que fueron el decreto de Ciro, del rey Ciro, en el año 537, y eso está mencionado en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 36, y también en Esdras, el capítulo 1. Entonces tenemos un primer decreto, el que emite el rey Ciro en el 537. Luego tenemos otro decreto que lo emite el rey Darío en el 519, que renovaba el primer decreto, el que dio el rey Ciro. Eso lo encontramos allí en el libro de Esdras, capítulo 6. Y luego viene el tercer decreto. El tercer decreto es el de Artajerjes, que, como dije hace un momento, sucedió o se emitió en el año 457 antes de Cristo.
Se toma, repito, ese decreto porque fue con ese decreto que los judíos se les autoriza a tener un gobierno propio. Sí, ante los otros dos decretos no se les dio a ellos ese permiso, sino se les daba el permiso de regresar, pero es en el tercer decreto cuando ellos reciben el permiso de formar su propio gobierno, de reedificar las ceremonias religiosas. Cuando hablamos de reedificar el templo, no solamente era a construirlo estructuralmente, sino que se les daba el permiso de comenzar a efectuar las ceremonias religiosas referentes a su religión. Entonces, ya tenemos el comienzo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Comenzó en el año 457 antes de Cristo. Muy bien, si comenzó en el año 457, vamos a sumar 2300 años. Esos 2300 años nos va a llevar hasta el año 1844. Allí culmina la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas. Repito, comenzó en el año 457 a.C., termina en el año 1844 después de Cristo. En ese lapso de tiempo, entonces vamos a ubicar el actuar del Imperio Romano, tanto pagano como papal. Nos dice acá que este Imperio Romano hizo cuanto quiso y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y próspero. Este Imperio Romano, vamos a referirnos al papal, el Imperio Romano papal, después de la caída del Imperio Romano de los Césares, o el Imperio Romano imperial, o el Imperio Romano pagano, el cual colapsó en el año 476, víctima de las incursiones de las naciones bárbaras. Destrozaron al Imperio Romano occidental en esa fecha, 476. Luego de eso interviene el emperador Justiniano, emperador de la fracción del Imperio Romano Oriental, recordando que el Imperio Romano tuvo dos secciones, el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Estamos hablando que el Imperio Romano Occidental colapsó en el año 476, no así el Imperio Romano Oriental. Entonces, mientras en Occidente, es decir, en Europa, el imperio era víctima de las incursiones de los pueblos bárbaros, en la Roma Oriental ellos estaban todavía muy cómodos. Se libraba esas grandes batallas en Europa hasta que el Imperio Romano Occidental colapsó y ahora queda a merced de los pueblos bárbaros. El último emperador renunció, como lo hemos dicho otras veces, ya no había senado, ya no había consulado, toda Europa estaba en un caos, no había un gobierno civil, un gobierno político que rigiera los destinos de toda Europa. Así que Justiniano entra en escena, el emperador romano de Oriente, entra en escena y somete a las naciones bárbaras, a los érulos, a los vándalos y a los ostrógodos, los destruye y entonces ya el imperio o las tierras europeas quedan libradas de las incursiones bárbaras, pero no tenía a alguien que quedara en la gobernatura, de manera que Justiniano, haciendo pacto
con el pastor de la cristiandad católica que estaba en Roma, lo establece como la cabeza general, como la cabeza suprema, tanto religiosa como política en Europa. Y allí surge, en el 538, surge el Imperio Romano Papal. Sí, entonces ese Imperio Romano Papal es el que Daniel está denominando prevaricación asoladora. Ya no es el continuo. El continuo se refiere al Imperio Romano de los Césares, al imperial, al pagano. Pero la prevaricación asoladora se refiere al Imperio Romano Papal, que, como acabo de decir, comenzó su trayectoria en el 538, cuando Justiniano establece al obispo de la iglesia que estaba en Roma, lo establece como el rey o el emperador de Europa, ostentando tanto el poder político como el poder religioso. Ese poder que ostentó el papado en Europa duró 1260 años, los cuales están incluidos en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Comenzó en el 538 ese gobierno papal y concluyó en el año 1798, cuando los ejércitos de Napoleón Bonaparte entraron a Roma, tomaron cautivo al Papa Pío VI y se lo llevaron cautivo a Francia, y allí en Francia muere Pío VI y se termina ese gobierno papal en toda Europa. Comienza el gobierno de la Revolución Francesa, comienza el gobierno napoleónico, comienza el gobierno del Imperio Napoleónico. De manera que eso es lo que está sucediendo en el aspecto político en el mundo occidental, en la Europa occidental. Pero la profecía ahora nos lleva a otro aspecto, y es el aspecto religioso. El ángel le está diciendo a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora tenemos que decidir a qué santuario se está refiriendo. Si nosotros nos vamos a el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, a partir del versículo 1, mira cómo dice San Pablo referente al santuario celestial. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces San Pablo nos está diciendo que en el cielo hay un santuario, el verdadero santuario, que es el original de aquel que Moisés levantó en el desierto. El que Moisés levantó en el desierto es copia de ese santuario celestial, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. De manera que ya sabemos que en el cielo hay un santuario, el original. Ese santuario tenía un objetivo o se desarrollaban en él ciertas funciones. Vamos a ver cuáles son esas funciones que se desarrollaban o actividades que se desarrollaban en el santuario celestial. Recordamos que el santuario celestial tiene 3 departamentos. Tiene el atrio, tiene el lugar santo
y tiene el lugar santísimo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cristo, cuando resucitó y ascendió después de 40 días, asciende nuevamente al cielo, y digo nuevamente porque recordamos que Jesús, cuando resucitó, ese primer día de su resurrección, ascendió a los cielos con la finalidad de inaugurar los servicios que debían efectuarse en el santuario celestial. Muy bien, después de ese día Jesús regresa a la tierra y pasa con sus discípulos 40 días con ellos, organizando su iglesia, dándole los últimos toques a estos hombres que lo representarían, me refiero a los 12 apóstoles, que lo representarían en esta tierra y que pregonarían en todo lugar, toda nación, tribu y lengua, las buenas nuevas de la salvación. Bueno, después de esos 40 días, Jesús asciende a los cielos, como nos lo narra el libro de Hechos capítulo 1. Y Jesús entra en el lugar santo de ese santuario. En ese lugar santo del santuario celestial, Jesús permanece allí 1800 años aproximadamente, comenzando una obra de intercesión por su pueblo, por todas aquellas personas que se añadirían a la iglesia que él había fundado junto con los apóstoles aquí en la tierra. Recordamos también que en el año 34 de nuestra era muere el mártir Esteban, el diácono Esteban, y se cierra la puerta de la gracia para la nación judía como iglesia de Cristo en el tiempo. Ellos sellan su destino con el asesinato de Esteban y la gracia pasa del pueblo judío a las naciones gentiles. Ahora Cristo está convocando a las naciones gentiles que se conviertan a él, que lo acepten como su Salvador, ya que la iglesia judía no lo aceptó como el Salvador, no lo aceptó como el Mesías. Entonces Cristo ofrece a las naciones gentiles en forma directa que lo acepten como el Salvador, como el Mesías. Por eso es que decimos que la gracia deja de funcionar o de actuar sobre la nación judía como pueblo y pasa ahora a los gentiles. Si algún judío quiere entrar en la salvación, ya entrará como en forma particular, como individuo, no como nación. Como nación, los judíos renunciaron a esa gracia salvadora de ser los representantes de Cristo en esta tierra en función de la salvación de las naciones. Ya la gracia no está con ellos. Ahora Cristo tiene una iglesia conformada por todas las naciones del mundo o por personas que aceptan, se acogen al pacto, a las promesas que Él hace. Esas personas se conforman a nivel mundial como su iglesia, como su pueblo. También lo podemos llamar el Israel espiritual. Ahora, muy bien, durante 1800 años, 1810 años después de la muerte de Esteban, 3 años después de la muerte de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, 3 años después muere Esteban o es apedreado Esteban. La gracia es pasada a los gentiles, como les acabo de decir. Comienza un proceso de 1810 años de Cristo en el santuario celestial, específicamente en el lugar santo. Allí en el lugar santo, Él está intercediendo por todas aquellas personas que lo hayan aceptado como Salvador. Y Jesús ministra allí. Durante ese tiempo de 1810 años, se está sucediendo políticamente en la tierra el actuar del cuerno pequeño, el actuar del papado, las persecuciones
que va a realizar el papado en contra de los que hayan aceptado a Cristo como su Salvador. De manera que en ese lapso de tiempo se está sucediendo todas estas cosas en la tierra. La profecía nos dice, y el santuario será purificado. Es decir, cuando sucedan todas estas cosas, al final de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas, específicamente en el año 1844, que es cuando termina la profecía, va a suceder algo en el cielo y su pueblo tiene que estar pendiente aquí en la tierra de lo que está sucediendo en el cielo. ¿Qué está sucediendo en el cielo? Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en esa fecha, porque la profecía de Daniel 8:14 nos dice que al finalizar las 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Entonces, a la usanza del templo terrenal, durante todo un año los sacerdotes oficiaban en el lugar santo, oficiaban desde el atrio donde era que se ofrecía el cordero, se degollaba el cordero, se sacrificaba el cordero sobre el altar del holocausto. Eso se oficiaba en el atrio del tabernáculo. Luego la sangre de ese cordero, el sacerdote con esa sangre en una vasija pasaba al lugar santo todos los días y asperjaba en ese lugar la sangre de ese cordero. ¿Qué significaba? Que los pecados perdonados del ofensor eran transferidos al lugar santo. Hecho notar lo de perdonados, porque no todos los pecados entran al lugar santo. Los pecados que entran al lugar santo son aquellos que han sido perdonados. Si no han sido perdonados, esos pecados permanecen sobre el ofensor o sobre el pecador. Eso sucedía en el lugar santo, en el tabernáculo o en el santuario terrenal. Durante todo un año sucedía eso. Pero una vez al año, al finalizar el año judío, entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se purificaba el santuario. ¿Cuándo sucedía eso? Una vez al año. Durante todo un año se contaminaba el santuario con la sangre de los corderos sacrificados en función del perdón de los pecados del pueblo. Pero una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario. ¿Dónde se hacía esa labor? En el lugar santísimo. Eso no lo hacía el sacerdote terrenal, eso lo hacía Dios, porque la presencia de Jehová Dios bajaba al lugar santísimo y su gloria purificaba todo el santuario. ¿Cuándo iba a suceder eso? Una vez al año en el santuario terrenal. En el santuario celestial, eso iba a suceder al finalizar la profecía de las 2300 tardes y mañana. El verdadero sacerdote, Cristo, ministraba en el lugar santo durante todo un año simbólico, es decir, durante 1810 años él ministró allí, perdonando pecados. ¿Qué hacía Jesús en el lugar santo? Perdonar pecados. Entonces, su pueblo, los que conformaban a su pueblo, el creyente, pedía perdón por sus pecados. Esos pecados eran presentados a Cristo en el lugar santo. Por eso Él está parado allí en el altar del incienso, recibiendo las confesiones por los pecados cometidos. Entonces, cuando Jesús recibía esas confesiones, si habían sido hechas sinceramente porque el ofensor sentía dolor por haber pecado,
esos pecados eran perdonados. Repito, los pecados confesados sinceramente eran perdonados, pero permanecían allí en el lugar santo. Cuando Cristo pasó al lugar santísimo al final de las 2300 tardes y mañanas para, como dice el texto, para purificar el santuario, para hacer expiación. Es decir, cuando Cristo pasó al lugar santísimo, entonces aquellos pecados que habían sido confesados sinceramente, pero que permanecían todavía en el lugar santo, entonces fue cuando realmente ahora se borran. Entonces tenemos que en el lugar santo había acumulación de pecados confesados sinceramente, estaban allí durante 1810 años, estaban allí acumulados, pero cuando Cristo pasó al lugar santísimo, ya esos pecados confesados quedaron borrados, porque el texto dice, al finalizar las 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Y el purificado se efectuaba en el santuario terrenal en un día, el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó al lugar santísimo, que abrió la puerta que da acceso al lugar santísimo, esa puerta se abre en esa fecha. Él pasa al lugar santísimo y cierra la puerta. Eso significa que ya no hay acceso al lugar santo. Ya la administración, la intercesión por su pueblo ya no se efectúa en el lugar santo porque esa puerta quedó cerrada. Cristo ahora ministra a partir de 1844, ministra en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, amado, ya no hay acumulación de pecado porque el texto te dice que el santuario será purificado. Entonces, el santuario fue purificado el 22 de octubre. ¿De qué cosa fue purificado? De los pecados confesados sinceramente por los que pertenecían a su pueblo. ¿Quiénes pertenecían a su pueblo? Desde Adán, atravesando por todo el tiempo antediluviano, los fieles. Llegamos a la era patriarcal, todos los patriarcas y todas aquellas personas que hicieron pacto con Jehová durante la era patriarcal, que habían confesado sus pecados, estaban allí en el lugar santo. Y llegamos a la era cristiana. Todas las personas, los apóstoles, todas aquellas otros personas que quisieron aceptar a Cristo, judíos o gentiles que aceptaron a Cristo como su Salvador, sus pecados confesados sinceramente permanecieron allí en el lugar santo. Pero cuando Cristo pasó al lugar santísimo, esos pecados confesados, como les acabo de decir, desde Adán hasta el 22 de octubre, esos pecados ahora fueron borrados. Ya no solo fueron perdonados durante 1810 años, pero ahora se necesitaba borrarlos. Y eso sucedió el 22 de octubre en 1844. El santuario fue purificado. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús en el lugar santísimo? Interesante esta pregunta. Jesús hoy en el lugar santísimo, desde hace 200 años para acá aproximadamente, Jesús está recibiendo las confesiones de su pueblo. Sigue recibiendo las confesiones de su pueblo porque aunque no está parado frente al altar del incienso, él llevó consigo mismo un incensario. Ese incensario que representa las oraciones, el humo que desprende ese incensario, representa las oraciones de los justos. Esas oraciones que conllevan las confesiones sinceras de nuestros pecados, Jesús las sigue recibiendo en el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo ya no hay acumulación de pecados.
porque en el lugar santísimo lo que hay es expiación de pecados, hay borramiento de pecados, lo que significa que hoy nuestros pecados tienen que ser confesados para que sean borrados. Ya no hay tiempo para acumular nuestros pecados confesados a lo largo del tiempo. No, hoy mismo debe haber arrepentimiento, hoy mismo debe haber conversión, hoy mismo debe haber confesión y hoy mismo debe haber expiación. Todo eso se realiza diariamente en el lugar santísimo. Eso nos lleva a otra reflexión. Si el día de expiación final comenzó hace 200 años aproximadamente, es decir, cuando Cristo pasó al lugar santísimo, comenzó el día de expiación. Eso significa que la expiación se realiza mientras nosotros estamos con vida. No hay expiación cuando estemos muertos. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos. Eso lo podemos hacer porque estamos vivos. Muertos no lo podemos hacer. Hay gracia mientras estamos con vida. Hay perdón de pecados mientras estamos con vida. Y hay borramiento de pecados estando con vida. Todo eso lo hace Jesús en un solo día, en una sola acción en el lugar santísimo. Nosotros en la tierra nos arrepentimos, los confesamos nuestros pecados sinceramente y lo enviamos a Jesús. Él los recibe con el humo del incensario. Él los recibe, nos perdona y borra nuestros pecados, nos limpia. Eso lo hace Jesús de una sola vez, no como cuando estaba en el lugar santo, que en el lugar santo solo se perdonaban pecados, pero no se borraban. En el lugar santísimo se perdona y se borra a la vez. Eso también nos hace reflexionar acerca de que si eso es de esa manera, entonces estamos en pleno juicio de los vivos. Amados, espero que esta corta reflexión sirva para nuestro crecimiento espiritual. Un gran abrazo para cada uno de vosotros.